Licenciada, Bien, bienvenida a Encuentro Alternativo. Por favor, explíquenos acerca de la autoestima. está bien. Este es un tema que, bueno, últimamente, no últimamente, sino hace ya muchísimos años atrás, se lo anda manejando de diferentes maneras. Muchas veces se considera o solamente hablando, conversando entre amigos o en colegio y demás, se dice, no, tú no tienes autoestima, tú tienes baja autoestima, tú creo que no tienes o tienes alta autoestima, yo qué sé. O sea, Ujú, es el concepto como tal está siendo manejado de forma, bueno, no muy poco ética en algunos casos, aclarar un poco el concepto en realidad que se tiene de la autoestima, ¿no? ujú. Y básicamente es la idea que tenemos de nosotros mismos, o sea, qué idea tenemos, ¿no? Es muy diferente a cómo yo me conceptualizo, que eso también lo vamos a ver. Ujú. Por lo tanto, este conjunto de ideas que yo tengo de mí mismo, de mí misma, van a ser mi autoestima. Estas ideas pueden ser ideas negativas, ideas positivas, eh, ideas que me van a favorecer para enfrentar la vida, ideas que me van a favorecer para no hacerlo, para tener temor ante la vida, a enfrentar los problemas. Entonces, esa es la autoestima, ¿no? Ujú. Ahora, esta autoestima eh, se va construyendo, ¿no? Se va construyendo desde el momento en que nacemos, ¿no? Mucho depende la cultura, depende las costumbres, depende la religión, depende del lugar, inclusive donde cada uno nace, ¿no? Claro, Entonces, estaría en el ámbito y familiar, obviamente, educativo, laboral sí. y social, ¿no es cierto? Sí, todo esto influye para, para poder construir nuestra autoestima. Básicamente, esto se construye en la infancia, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de la familia, ¿no? El Ujú. primer núcleo en el cual el niño crece. Después pasamos por las unidades educativas, en el ámbito laboral también, ¿no es cierto? Estamos rodeados de todo esto. Em, ¿Esto puede promover estereotipos? Sí, sí, justamente en la construcción de la autoestima se tiene que tomar en cuenta algunos aspectos y ahí están los estereotipos, ¿no? Ujú, Por decirle algo bastante sencillito, las diferencias que se hace en el hecho de cómo tiene que ser criada una mujer y cómo tiene que ser criado un hombre, por ejemplo, ¿no? ujú, Han cambiado mucho desde las generaciones anteriores. Yo vengo ya de una generación donde pues la mujer tenía que tener ciertos roles dentro como hija y luego como esposa y luego como madre, que de ninguna manera eran malos, ¿no? De ninguna ujú. manera. Más bien, yo voy observando en consultorio que esta forma de construir el autoestima de la mujer, de la esposa y de la madre está cambiando, pero también se está distorsionando ciertas funciones y roles que debe tener el hombre y debe tener la mujer para poder construir la familia y así construir la autoestima de los hijos de la futura generación. Exacto. Entonces, estos estereotipos hay que analizarlos mucho, ¿no? Para que nuestra generación y la sociedad en sí no esté tan deteriorada en algunos aspectos como está ahora, ¿no? Ujú. Em, bueno, yo digo que hombres y mujeres, sobre todo que están afectadas las mujeres, digamos, tienen que tomar sus propias decisiones y no esperar como antiguamente se hacía de que el hombre es el que manda. No
no es tanto así, ¿no? Ujú, Probablemente sí hay familias donde se permite esto, ¿no? Es como que solamente se hace lo que el padre dice e inclusive solamente se dice lo que el abuelo dice y la mujer no tiene voz ni voto, pero no es tanto así, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenemos que ir analizando un poco los niveles familiares, culturales, ¿no? De exigencia, porque justamente la autoestima se va creando y se va construyendo bajo tres parámetros que son bastante importantes, y es el autoconcepto, las exigencias a aquellos mandatos que uno debe cumplir y las expectativas que tiene el ujú. ser humano. Entonces, dentro de estas expectativas propias y ajenas está qué rol y función cumple la mujer y qué rol y función quiere cumplir el hombre, Ujú. ¿no? De un tiempo a esta Entonces, parte, pero han cambiado obviamente las cosas hoy en día, felizmente decimos así, pero dentro de todo ello todavía encontramos la autoestima alta, la autoestima baja, y eso se encuentra en muchas personas, ¿no? sí, como le decía al inicio, no podemos hablar de una autoestima baja o alta. La autoestima la tenemos, existe una autoestima en todo ser humano. Lo que cambia es la idea, el concepto de lo que yo siento, de lo que yo quiero ser, de lo que, qué expectativa tengo en mi vida. Ahí está, o sea, por decirle, una señora a ver, una jovencita que está en secundaria, que tiene sus padres que están en el campo, ¿no? Y sus padres obviamente quieren y tienen la expectativa de esta jovencita de que trabaje también con ellos en diferentes formas en el campo, para producir mejor la tierra, para cuidar mejor los animales, etcétera, etcétera. Y ella, ya en la unidad educativa donde esté, tiene esa expectativa de querer hacer crecer la tierra, mejorar la crianza de los animales. Ahí está su autoestima. Ujú. Pero si esta jovencita no tiene esa expectativa, no tiene esa exigencia, no nace de ella eso, entonces la autoestima que ella tiene está deteriorada, ¿no? Pero Pero tiene una autoestima. ahí entraría el ser un poco tímida, tímido, tendría que ver. Ya el hecho de ser tímidos, estaríamos hablando ya de un tipo de personalidad, ¿no? Su carácter. El ser tímido es parte del carácter, de la personalidad. No necesariamente es malo, hablando así más de forma más sencilla. Por ejemplo, una persona tímida, la expectativa de esta persona tímida es querer trabajar en el Banco Mundial, esté estudiando en la universidad, pero es tímido. Es decir, que le cuesta poder expresar, tiene esta expectativa. Por lo tanto, si él no o ella no ve que esta limitación de la timidez que tiene de no poder comunicarse con el resto de las personas de forma adecuada, le da vergüenza exponer sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, le va a perjudicar para poder trabajar en esta situación. Pero, ¿será tímido también al hablar con sus pares, con sus compañeros de universidad? ¿Será tímido también en hablar con sus familiares, en Ahí expresar la entra, situación con ahí sus entraría familiares? lo que le decía, la autoestima baja o la autoestima alta. Digo yo que con sus pares podría desarrollarse relativamente bien, pero cuando tiene algo tal vez importante, entre comillas, que hacer, tal vez no le vaya bien. Entonces ahí yo digo, es tímida y es paralelamente que está relacionado con la autoestima. Entonces, como yo soy tímido, mi autoestima está baja o alto de repente, ¿no?
Sí, en una situación específica, ¿no? En esta situación sería en el área laboral. Cuando ya se encuentra en todas las áreas, Erwin, ya estamos hablando de un trastorno, de una patología. Y eso es un porcentaje muy bajo. Entonces, lo que Ujú, tiene que hacer el jovencito, la jovencita, la persona adulta, es ver, identificar en qué área, en qué situación es tímido o considera que tiene una baja autoestima, hablando así, ¿no? ¿En ujú, qué área, en qué nivel? Porque no es en todas las áreas, en todas las circunstancias y situaciones. Por eso a veces esto de la autoestima está un poquito mal manejado, no está mal conceptualizado y la persona considera que no puede hacer nada, ujú, ¿no? Y no es así. La persona tiene que identificar en qué área está tímida, en qué área tiene o tímido o tiene una o considera que tiene no tiene un amor, es decir, lo que hace, lo que dice, no lo valora. Eso es la baja autoestima. Entonces, a veces el deterioro, el trastorno, digamos así, la depresión y otros problemas vienen porque no logra identificar que solamente es en esa parte, en ese nivel. El ser humano es muy amplio en muchas acciones, en muchas situaciones y a veces tiene muchas dificultades. ¿cómo podemos mejorar la autoestima? Ya. Primero, el primer paso es identificar en qué aspecto, qué situación me cuesta más relacionarme con mi entorno. Primero, identificar, porque no es en todo. Identifica, por ejemplo, no me gusta hablar cuando estoy en público. Ujú, No quiero expresar, no puedo, perdón, me da vergüenza expresar lo que siento o lo que pienso. Una vez que identificas, hay que ver cómo se resuelve eso, o sea, qué es lo que se podría hacer para superar eso, ¿no? ujú, Me da vergüenza decir mis cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué te da vergüenza? Entonces te vas preguntando y te vas cuestionando, ¿por qué me da vergüenza? ¿Qué es lo que no quiero expresar? ¿Qué es lo que pienso que las otras personas van a decir? Inclusive, señor Erwin, es de cómo me he visto. No hay personas que se sienten tan mal de tener un estilo de vestimenta, un estilo de peinado, una forma de hablar. Entonces, es identificar. Después se pregunta de qué manera esto me está afectando tanto en la vida. Y el tercer punto que sería cómo supero esto. En el caso de que no se lo pueda hacer de forma individual, entonces se tiene que hacer nomás una terapia, ¿no? Cuando claro, porque ya el aspecto ya es bastante fuerte, ¿no? claro, uno puede darse cuenta por X o Z razón, tal vez tratar de superar todo esto, pero es posible que en algunos casos no se logre. Y para ello necesitamos un profesional, una profesional, y para ello creo que hay instituciones y dentro de todo ello está Se Aprende. Para finalizar, ¿dónde la ubicamos a ustedes para poder salir de todas estas dudas, ¿no? Y uno dice, pero si voy a ir, esto me va a salir caro. Le comento que nosotros estamos haciendo un plan de trabajar justamente la autoestima Ujú, eh, en 10 sesiones, ¿no? ujú, En 10 sesiones, una hora. Y obviamente ver que se puedan tocar en estas 10 sesiones todos los puntos y todas las situaciones que pueda tener la persona, ¿no? Esto es para adultos a partir de los 18 años, ujú, para arriba, trabajar en 10 sesiones estos aspectos. Entonces, ¿no? De tal manera que la persona puede identificar, pueda cuestionarse, ¿no? Y darle, obviamente, una resolución. ujú, Entonces, ir solamente con autoestima para que se pueda trabajar, ¿no? Ahora sí, paralelamente a esto tenemos otras situaciones
de comorbilidad se llama. Es decir, que además de la autoestima tiene otros problemas. Bueno, eso sí, ya se tendría que trabajar en terapia, pero si se localiza que solo es el autoestima, entonces se va a trabajar, se está proponiendo, ¿no? Este taller, llamémoslo así, de 10 sesiones. Cuando están se trabaja obviamente de manera individual o de repente grupal en algunos eventos, momentos. De forma grupal, o sea, se trabaja justamente este método, es para poderlo trabajar de forma grupal y se tiene entrevistas de forma individual, Ujú. paralelamente, ¿no? Y el trabajo es de 2 horas o de 1 hora y media a 2 horas, dependiendo de la situación de la persona, ¿no? Entonces, para poder cubrir las 10 sesiones. Bueno, podemos hablar de precios si es posible, y si no lo dejamos para ya vía interna, toda aquella persona que está interesado o interesada pueda comunicarse con ustedes. Sí, el costo nosotros lo manejamos de forma interna, justamente en algún momento le comenté, ¿no? Que tenemos que llenar una fichita. Ujú. Entonces, esa fichita hay que ver y ahí se ven los montos, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué número y dónde la pueden ubicar para finalizar, por favor, licenciada? Bueno, nosotros estamos, si se aprende, está en la calle Juan Manuel Loza, número 1776. Es el edificio San Andrés, planta baja, en la oficina B1. Está entre la Simón Bolívar y la Avenida del Ejército. Y el teléfono es el 68 90 55 58. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Estaremos convocándola para una próxima fecha y seguir ampliando este tema. Sabemos que es amplio y delicado, por supuesto. Estaremos nosotros llamándola o estaremos esperando también el contacto con ustedes. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Igualmente, que tenga una linda semana, Erwin. Bueno, Ha sido un muchísimas. gusto verlo.